Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta nueva actividad de la Fundación ALEM, en este caso en una charla que se llama Posibles impactos de la victoria de Donald Trump para el mundo y para nuestro país. Mi nombre es Agustín Campero, soy el presidente de la Fundación ALEM. En el día de hoy nos van a acompañar Ricardo Carchoffi, Valentina Delich, Pedro Villagra Delgado y Alejandro Einstos. Ustedes los conocen muy bien a todos, una mesa de mucho nivel. Mesa que va a ser coordinada por Jesús Rodríguez, que es el prosecretario general de la Fundación ALEM y experto reconocido en distintos temas. Queremos agradecerles a todos por estar, a los expositores y a quienes nos escuchan, los que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar cuando subamos esta charla online, que va a ser hoy mismo. Vamos a colgar esta charla para que esté disponible para el público en general. Desde la Fundación ALEM estamos trabajando mucho en discusión y reflexión sobre las políticas públicas que impactan en el país, en un año bastante agitado y particular. Arrancamos el año haciendo informes ya en el mes de diciembre y en el mes de enero de lo que se denominó la ley Ómnibus, lo que se denominó el mega DNU, luego de la ley de bases, y fuimos haciendo distintos estudios e informes en casi todos los campos de la política pública argentina, sacando muchos temas que están sobre la mesa hoy del primer plano de la discusión pública en la Argentina y en el mundo, para que tengan una idea de la variedad, desde, por ejemplo, distintas charlas que hicimos sobre inteligencia artificial, informes también de inteligencia artificial, hasta un informe muy completo que sacamos hace 10 días respecto a la política que está teniendo la Argentina en cuestiones globales con impacto en el medio ambiente, que es algo que nos preocupa mucho y que sobre lo que vamos a seguir reflexionando. Y avanzamos todo el tiempo con este tipo de cosas, y hoy nos ocupa esta charla, que es de suma importancia, entendemos nosotros, para reflexionar sobre el impacto que va a tener el cambio de sentido político en Estados Unidos, y además cómo lo podemos reflexionar alrededor del futuro, sobre qué debería hacer la Argentina, qué debería hacer nuestro partido, la Unión Cívica Radical, y qué cuestiones se pueden aprovechar y sobre las cuales también tenemos que tener cuidado. Olvidé mencionar que hace 2 días hicimos una actividad muy fuerte y muy grande relacionado con el tema de deportes, que tuvo bastante gente en el Congreso de la Nación. Lo hicimos junto con el CEMUPRO, que hubo representantes de todas las orientaciones políticas, que discutimos cuestiones que tienen que ver con la política deportiva también, que algunos de los temas ahora también están en. Sin más, agradeciéndoles nuevamente, me gustaría dejarle la palabra a nuestro coordinador de la charla, Jesús Rodríguez, que va a hacer la presentación de la mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Agustín. Gracias a todos los que nos acompañan esta tarde y particularmente a los panelistas que nos honran con su participación. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda tiene implicancias a escala global, en la dimensión regional y, por cierto, en nuestro país también, que tiene que ver con el resultado electoral de la reciente elección en los Estados Unidos. Al finalizar este año 2024, más de la mitad de la población mundial, más de 70 países, habrán decidido nuevas autoridades de gobierno en sus respectivos países. Este super año electoral incluyó a la nación más poblada de la India, al país hispanoparlante más numeroso, México, y a la democracia más antigua, los Estados Unidos. El resultado electoral en los Estados Unidos se alinea con algo que puede advertirse en otros países del mundo, esto es la oposición triunfante. Es posible pensar que ese resultado electoral está animado por dos pilares que ciertamente explican ese resultado y otros de otros países, que es la insatisfacción social extendida en vastos sectores de las poblaciones y también la distancia, cuando no la ajenidad y cuando no la impugnación, a el orden político establecido. En Estados Unidos, el triunfo del presidente Trump no solo fue
en los electores, sino también en el voto popular. Tiene un peso institucional en ambas cámaras del Congreso y la mayoría de la Corte Suprema está alineada con muchos de sus principios. Entonces vale la pena preguntarse cuáles son los interrogantes que se abren, solo para listar algunos y sin pretender encontrar respuesta a todos ellos. Creo que uno podría preguntarse si estamos frente a una nueva era en los asuntos globales, cómo puede evolucionar la rivalidad estratégica entre los Estados Unidos y China en esta globalización desoccidentalizada que tenemos hoy por hoy, si el unilateralismo y el proteccionismo que permite pensarse va a encarnar la nueva administración, qué implicancias tendrá para nuestra región de América Latina, y si en este contexto las designaciones del gabinete, las medidas que se anuncian, las acciones que se anticipan, qué impacto tendrá en nuestro país. Tenemos una mesa y especialistas extraordinarios. En primer lugar va a hablar el embajador Pedro Villagra Delgado, diplomático, a cargo de la representación de la nación argentina en Australia y en Alemania, entre otros destinos, y fue el Sherpa del presidente en la reunión del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires en el año 2017 o 18. Luego va a hablar la doctora Valentina Delich, docente universitaria y directora académica, secretaria de Flaxo en la sede académica argentina. Luego va a hablar el doctor Ricardo Carciofi, funcionario de organismos internacionales como el BID y como la CEPAL, y también investigador de la Facultad de Ciencias Económicas. Y finalmente el profesor Alejandro Eintos, docente de la UBA y directivo del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Así que sin más, yo les dejo la palabra al embajador Pedro Villagra Delgado y luego por el orden de presentación seguiremos para luego finalmente abrir un espacio, si se da la oportunidad y es la ocasión propicia, a comentarios, observaciones o pedidos de aclaraciones por parte de los participantes. Muchas gracias a todos. Embajador, lo escuchamos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo soy embajador retirado, eso tengo que marcar también. Yo me jubilé hace 2 años al llegar a los 70 años. La cuestión es, yo creo que la pregunta básica que tenemos que hacernos es de qué modo afectará a la Argentina el nuevo gobierno de Trump. Esa es la pregunta. Trump, como dijo Jesús, Trump ganó claramente la elección, tanto en el voto popular como en el colegio electoral, y además la mayoría de las cámaras, en ambas cámaras, y la Corte Suprema tiene una situación favorable para que pueda gobernar sin mayores problemas los próximos 2 años por lo menos, pero además en la Corte no sé si se producirá o no una vacante durante su periodo, pero esa mayoría conservadora de la Corte se puede ampliar eventualmente. Es decir, que lo primero que debemos tener en cuenta es que no hay nada que podamos hacer. Nos guste o no nos guste Trump, ganó por un sustantivo margen y respecto de América Latina podrá hacer básicamente lo que quiera, en gran medida. La Argentina deberá convivir con Trump. No tenemos la opción de que él no gobierne los Estados Unidos. Esa parte de la incógnita la tenemos resuelta. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. Una de las cosas que alguna gente dice es de que Trump va a tener en 2 años, como no puede ser reelegido por la Constitución de Estados Unidos, de la reforma que se hizo con Roosevelt, él va a tener por 2 años, en 2 años se va a convertir en un lame duck. Eso es algo que sostiene mucha gente. Yo estoy en desacuerdo con eso, porque a mí no me queda claro que el presidente Trump lo que le interese fundamentalmente sea permitir una buena victoria de quien lo suceda en el Partido Republicano, por ejemplo.
sino más bien subrayar y profundizar su legado en el Make America Great Again, whatever that means, pero eso creo que lo va a tratar de hacer. Y habrá que ver cómo se desarrollan los primeros 2 años de este segundo mandato, y si efectivamente viene con ánimo de reivindicarse personalmente, lo que es probable, y la profundización de esa línea será muy importante si las elecciones en mitad de término en 2026 vuelven a avalarlo. Es decir, que no creo que cuando en los últimos 2 años, como le pasa a cualquier presidente, Trump se sienta que es un lame duck. Y en ese caso es posible que pueda alinear al Partido Republicano también detrás de él, pero eso habrá que ver, son incógnitas. Yo creo que Trump va a ser su propio consejero de Seguridad Nacional, secretario de Estado y secretario de Defensa. No habrá nadie como Kissinger, por ejemplo, como no lo fueron Bolton y otros en su primer mandato. De hecho, Marco Rubio como secretario de Estado, que evidentemente va a tener un interés en América Latina desde la óptica más conservadora de Estados Unidos y con algunos, posiblemente muy confrontacional con algunos países de la región, sobre todo aquellos que no están yendo por un camino democrático. Lo tiene a Pete Haskett como secretario de Defensa y a Mike Waltz como el consejero de Seguridad Nacional. Esa gente son importantes, pero yo no sé si Trump no va a actuar por su cuenta y no sé en qué medida va a delegar en esta gente. Las prioridades hasta ahora que han quedado claras son, voy a empezar por las que se ve respecto de América Latina, que no es global claramente. Con nosotros no se ve ninguna prioridad en particular con la Argentina, independientemente de la relación, digamos, que el presidente Milei tiene con Trump, que no es lo mismo que la relación que tenía Macri. Macri lo conocía a Trump bastante antes. Acá hay una especie de admiración del presidente Milei hacia Trump. Aceptó en que iba a ganar las elecciones, pero no sé hasta dónde son amigos como tal. Sus prioridades para el respecto de nuestro han sido contener la migración ilegal desde la frontera sur y forzar un reshoring de industrias localizadas en México. Esto es lo que ya ha empezado a manifestar, o por lo menos que inversiones de otros países, China en particular, no ingresen al mercado de Estados Unidos a través de México. Y ahí vienen las tarifas estas de 25%, lo que sea, y que eso tengan ventajas competitivas frente a industrias estadounidenses. Lo que seguramente va a suceder es una mayor profundización de la competencia estratégica global con China y mayor presión hacia todos los actores del planeta a desacoplar sus economías y flujos comerciales con Beijing y ejercer presión en ese sentido, particularmente con economías de envergadura, como la Unión Europea, Japón, ASEAN, Australia, Arabia Saudita, Emiratos, que algunos de ellos ya están haciendo ese tipo de tomar distancia con China, y en América Latina también seguramente la preocupación, y ahí seguramente va a entrar, sí, Marco Rubio también, es en poner presión para que los países de América Latina no hagan mayores concesiones a China en particular. Esa presión va a venir a la Argentina también, que se perfilará en primer lugar en lo que consideran temas estratégicos de la presencia china de esa naturaleza, por ejemplo, en el Atlántico Sur, en los pasos interoceánicos en los estrechos de Drake y Magallanes, la proyección hacia la Antártida, así como el Cabo de Buena Esperanza por el África. Esa es la competencia estratégica ya del punto de vista estratégico y militar, no solo comercial, en la que podemos sí estar afectados, depende de qué es lo que queramos hacer. Yo personalmente creo, y esto no aplicable solamente a Estados Unidos, pero ni a Trump en particular, pero que nuestro país debe mantener su política exterior de horizontes y geometrías variables, en la cual compartiremos valores sistémicos con las democracias occidentales, claramente, comenzando por nuestros vecinos y el resto de América Latina, que los compartan, y luego con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, etcétera. Y no hay que perder de vista que cuando mencionamos con las democracias, también son democracias de Sudáfrica, la India, algunos miembros de la ASEAN y pocos países africanos. Pero lo que está claro es que esas afinidades sistémicas que yo creo que hay que tener, no importa si está Trump, Biden o quien sea, y no importa quién esté tampoco del otro lado con China, no necesariamente producirán vinculaciones económicas que conduzcan a poder colocar con ventaja los recursos con que cuenta la Argentina en otros mercados: energía, minería, alimentos y algunos nichos de alta tecnología especializados, aunque en volumen no representen una enorme cantidad, porque además
ahí sí hay una cuestión de competencia, es decir, casi todas las cosas en las que nosotros somos buenos exportando, Estados Unidos las exporta también. Entonces ahí hay una cuestión que eso no necesariamente va a reflejarse de esa manera, y después voy a hacer un comentario respecto de cómo va a encarar las cuestiones comerciales, ¿no? Algunos de los principales socios comerciales nuestros, es decir, China, Vietnam, países del norte de África y Medio Oriente, son países que no tienen un vínculo sistémico de afinidades con nosotros, pero no por eso debemos antagonizar con ellos, en mi opinión. Lo que tenemos que ser conscientes es que Estados Unidos con Trump, y en realidad fue así también con Obama y con Biden, es decir, sí procurará antagonizar con China. Es decir, de hecho, la tensión mayor con China comienza, además de la doctrina nacional de seguridad, la postura de seguridad nacional de Estados Unidos con George W. Bush en febrero del 2001, ya enfocaba algunas cosas con China y se produjo un incidente en Hainan forzando un avión, pero sistémicamente empieza con Obama con el Pivot to Asia en 2011. Así que eso no es solamente de Trump. Lo que sí está claro es que vamos a tener que realizar un equilibrio complejo, pero es indispensable, porque no solamente es que no vamos a exportar cosas que nuestra principal exportación a Estados Unidos, sino que Trump normalmente actúa de manera transaccional. Y en esa manera transaccional, los chinos, evidentemente, una de las cosas que van a tener que ofrecer a Estados Unidos es achicar la diferencia de el intercambio entre los dos países. Y no sea que una de las maneras de achicar ese intercambio es que le comiencen a comprar más alimentos, que son justamente una de las cosas que nosotros exportamos a China. Y evidentemente, si de alguna manera los chinos perciben que hay una actitud no muy amigable de parte nuestra, es posible que sea una tentación aún mayor, más fácil, de decir, bueno, compremos algunas de las cosas que le compramos a los argentinos, se las compremos a China. Lighthizer, que va a tener de nuevo un papel importante en materia de comercio, supone, o en economía, hay que recordar que Lighthizer tenía una actitud contraria al ingreso de China a la OMC desde el comienzo, diciendo, porque la discusión en los 90 y cuando entra China a la OMC, si es que se la reconocía como economía de mercado o no, Lighthizer decía que eso iba a tener inevitablemente una consecuencia negativa en el crecimiento y en el desarrollo de las empresas o de la economía de producción de los Estados Unidos. Muchos otros economistas sostenían que no, porque esto es la marea que levanta todos los botes y todos estamos y hay mucho mayor comercio por incorporar a China en la OMC, todos se iban a beneficiar. Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, y ahí Ricardo pues, seguramente nos podrá dar alguna precisión mayor, lo cierto es que de Estados Unidos percibe que eso no ha sido el caso, que ese derrame producto del ingreso de los chinos al OMC no se ha producido, y ciertamente Lighthizer, que vuelve a ser una persona importante en el sistema multilateral de comercio regido por reglas, no cree, básicamente, seguramente es lo que apoyó ya medidas unilaterales con los aranceles y todo en el primer gobierno de Trump, y ahora seguramente va a ser lo mismo. También va a haber presión para que otros países, con esta cuestión transaccional que tiene Trump, que aún en los temas estratégicos, va a haber más presión para que Taiwán se haga cargo de alguna de los costos de su defensa, va a haber presión también para que ya está pasando, que hay algunas empresas de semiconductores que leí ayer en Foreign Affairs, que están trasladándose o están instalando plantas en los Estados Unidos, que es una de las cosas importantes. Y hay que recordar también que en verdad los aranceles unilaterales que puso Estados Unidos con Trump a China, Biden no solamente los mantuvo, sino que los amplió en algunos casos. Así que esto se está convirtiendo en una cosa de política de los Estados Unidos. Esa disputa va a crecer y esa disputa va a tener repercusiones en todo el mundo, sin ninguna duda. Y la cuestión está en de qué manera va a afectar la seguridad internacional también, las cuestiones de estratégicas. Posiblemente China, sabiendo que Trump por ahí no va a ser un lame duck, como yo he dicho, pero Trump se tiene que ir en 4 años. Entonces, es muy probable que China trate de acomodar algunas de las cosas que no los pongan en un riesgo, digamos, existencial o de complicado de volver a salir, que traten de pasar estos 4 años y ver qué pase, y eso podría llevar a que la confrontación esa, que viene claramente que va a ser el elemento central de estos años, disminuya un poco,
Y eso también puede traer que las presiones que se están haciendo económicamente sobre China, si eso afecta el crecimiento chino, si se enfría un poco la economía china, deje de importar elementos centrales como serían hierro, cobre, energía, carbón, petróleo, gas, y eso va a tener efectos grandes en las exportaciones, perdón, de Chile, Colombia, los países árabes, Australia, etc. Hay que recordar que efectivamente, cuando se produjo la crisis del 2008, la crisis financiera internacional, los países occidentales son los que presionaron a China o le pidieron más que presionar de que por favor no paren la economía y que crezcan, que sigan comprando, y efectivamente es lo que hicieron. Yo estaba en Australia en ese momento. Australia hubiese tenido un problema grande si si los chinos hubiesen dejado de comprar carbón, gas, cobre y otros minerales, y eso hizo que Australia no tuviese recesión en esa crisis, donde creo que fue el único país de las economías importantes de la OCDE que no tuvo recesión, pero eso ahora puede tener un efecto si China no está en condiciones de mantener la economía como estaba. Yo creo que en cuanto a otros temas globales, yo creo que claramente no hay que olvidar que los acuerdos de Abraham los hizo Trump, lo cual no significa de que vaya a ponerle presión a Israel en este momento. Al contrario, se ve claramente que Israel está consolidando su posición con lo que hace a Palestina. Claramente ahí no creo que haya ninguna chance de que eso disminuya desde el punto de vista de la viabilidad de los dos estados, pero sí creo que va a pasar que Trump va a tener algunos acercamientos con Arabia Saudita, con los Emiratos, con varios de los países del Golfo, y con Irán evidentemente la cosa va a ser más complicada. Leí ahí que uno de los comentarios, no sé si habrá sido oficial o qué, el presidente Trump comentó a Netanyahu de que tenían que atacar, llegado el caso, más que atacar, inhabilitar las instalaciones nucleares iraníes. Eso puede complicarse, puede crear una situación grande, pero personalmente creo que si eso sucede, que puede ser crear una tensión mucho más grave de la que existe en el Medio Oriente, pero no creo que haya varios países árabes, no creo que estarían completamente descontentes en Irán en los adelantos nucleares. En lo que hace a la Argentina como tal, lo que sí creo que van a ser líneas de presión, pero rojas también para Estados Unidos, con Trump sin duda, pero también ya lo venían siendo con los demócratas, es que nosotros profundicemos la relación estratégica de seguridad o de acceso al sur, digamos, a los pasos del sur argentino, a la Antártida, que facilitemos eso a China. Creo que eso sí va a ser una línea roja que nos podría traer algunos grandes problemas, y ciertamente eso también impactaría en cuál sea la actitud de los Estados Unidos respecto de Malvinas, donde obviamente ellos están presentes en la medida en que estén los británicos, claramente, pero ahí es donde nosotros tenemos que balancear todo esto, y que eso no percibo que se esté haciendo con nuestros vecinos, porque la cuestión de seguridad estratégica de la Argentina, de la presencia en el Atlántico Sur, de la seguridad desde el punto de vista de defensa nuestra, está muy ligada a lo que se hizo desde la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín y complementada en la época de Menem y después, que es el eliminar las hipótesis de conflicto. Nosotros, una cosa que no se dice lo suficiente, a pesar de que creo que todos lo sabemos, es que el cambio de paradigma que se produjo desde el inicio de la democracia en la Argentina con los vecinos desde el punto de vista militar y de seguridad fue una cosa enorme. Evidentemente nosotros estamos desfinanciados, nuestras Fuerzas Armadas y lo que se quiera, pero también es cierto que cuando se habla de que la Argentina no ha invertido en defensa, una de las cosas que yo siempre sostengo es que la Argentina no ha gastado en defensa, pero ha invertido en las políticas de defensa, que ha hecho que todos los que nos ponían en riesgo, salvo el conflicto de Malvinas, por la presencia británica en las Islas Malvinas, todo lo que se invirtió es en la política para que todos los vecinos con los que estábamos a punto de tener conflicto, que eran la razón de ser
de la Fuerza Armada nuestra en los últimos años antes de la llegada de la democracia, estaba dirigida precisamente a los vecinos y eso se ha eliminado. La relación con Chile, la relación con Brasil, el marco general de la zona de paz del Atlántico Sur, creo que eso no hay que perderlo de vista. Va a tener impacto, obviamente, en la cuestión de la relación con China y con Estados Unidos, pero ciertamente el impacto va a ser mucho menor si lo que se percibe desde afuera es que no estamos haciendo un puente para la presencia estratégica y militar de China, independientemente de lo que serían las relaciones económicas, comerciales, de inversión y lo que fuera. Yo creo que yo simplemente voy a concluir porque con algunos temas que son fundamentales, nosotros tenemos que seguir enfatizando la agenda de derechos humanos de la Argentina y aún en la relación con Estados Unidos, desde luego. Y quiero recordar que lo que dije al comienzo, la relación con Trump no necesariamente tiene que ser mala. Macri no se llevó mal con Trump de ninguna manera en realidad. Y de ahí vino, pero la ayuda que tuvimos fue la ayuda financiera en el préstamo del Fondo Monetario. Esa fue la más tangible. En comercio no avanzamos mucho. Desde luego que es muy importante para mí como tucumano la venta de limones que tuvimos, pero eran 21.000 toneladas. 20.000 toneladas, multiplíquenlo, pónganlo en camiones y van a ver que no es una cosa que te vaya a permitir que toda tu economía se guíe por ese lado. Y creo que eso es algo que tenemos que... yo preveo que la relación con Trump va a ser tensa, pero no sé hasta dónde va a ser de gran choque. Cuando uno lo escucha hablar a Trump de las cosas que va a hacer con las tarifas, y a Lighthizer también, y ayer había un experto que estaba ahí en un chat de Foreign Affairs, no tiene nada que ver con lo que dice el presidente Milei que nosotros queremos lograr. Es decir, es un proteccionista típico y la verdad que Dick Gephardt, el demócrata que en los años 80 era lo más lejos de Reagan respecto de la apertura que se quería hacer, es lo que más se parece, es decir, los demócratas tradicionales proteccionistas son los que más se parecen a Trump en este sentido. Una cosa que tenemos también que recordar que es importante es que Reagan mismo no ponía tarifas, pero ponía los cupos para los autos japoneses, que ahí empezaron a invertir en las fábricas, japonesas abrieron fábricas de autos en Estados Unidos, y creo que algo de eso habría que tener en cuenta. Es decir, Trump claramente no es un liberal en los términos económicos que lo decimos nosotros. Ciertamente la apertura, la apertura así unilateral no es exactamente su juego, sino al contrario. Las tarifas unilaterales, que en el marco de casi todos los acuerdos de comercio que existen son ilegales, esa es la vía en materia de comercio. Financieramente no se quiera pasar, pero efectivamente no. Si nosotros creemos que una buena relación con Estados Unidos de Trump va a implicar gran apertura a nuestros productos a Estados Unidos, creo que estaría muy equivocado. Bueno, corto acá y después en los comentarios seguimos. Gracias. No te escucho ahí, Jesús. Gracias, Pedro, muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a la doctora Valentina Delich. Adelante, Valentina, por favor. Hola, gracias Jesús. Espero que me escuchen bien. Estoy en la facultad, así que hay un poco de barullo de fondo, pero bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la organización de este encuentro que me parece muy, muy relevante. Yo creo que podemos mirar o empezar a pensar sobre los efectos de las políticas de Trump, que aunque todavía no están establecidas, algunos indicios y algunas por ahí podemos imaginar. Yo creo que hay dos dimensiones distintas, por lo menos. Una dimensión que tiene que ver con la política local y doméstica de Trump, que va a tener algunos impactos también en nosotros, y otros son los impactos de su política internacional. En términos de su política doméstica, él ya ha anunciado que él va a renovar el corte o que él había hecho de los impuestos de las compañías. Él, si se acuerdan ustedes, en su único
mandato como presidente, él redujo los impuestos a las corporaciones de 35% a 21%. Y él entonces ha dicho, eso termina en el 2025 y él ha dicho que lo va a renovar. Eso para uno de los impactos que podría tener seguir con ese corte de impuestos para las corporaciones puede ser una presión sobre la inflación, que está, a la Fed le gustaría que estuviera alrededor del 2%, está un poquito más alta, y si hubiera una presión sobre la inflación, también habría digamos, una ida hacia tasas más altas para poder mantener la inflación a tiro. Pero por ahí Ricardo, que está acá en esta mesa, tiene más herramientas para ver si esto es así tan lineal como yo me lo imagino. Pero eso es algo de política doméstica de Trump, pero que va a tener un impacto, va a tener un impacto global. La otra es el impacto más directo, es la política comercial de Trump, ¿no? Y sus anuncios de que va a todavía aumentar más los aranceles, en particular contra México y contra China, ¿no? Y entonces ahí yo me pregunto, bueno, ¿cómo van a reaccionar los chinos, ¿no? Y una de las respuestas que a mí me preocupa de los chinos, porque ellos ya lo ensayaron en el 2018 y en el 2019, fue la devaluación de la moneda china, ¿no? Depreciar el valor de la moneda para ganar un poco de competitividad de los productos chinos. Así que eso también me preocupa desde el punto de vista de la política comercial y esta guerra arancelaria, más allá de los efectos de cualquier política proteccionista sobre el comercio mundial cuando viene de actores globales. Y después también está la propia política internacional de Trump, ¿no? Trump ya se retiró del Acuerdo de París de Cambio Climático, así que yo no me lo imagino volviendo. Ha empezado también con unos discursos, digamos, bien notorios acerca de la OTAN, por ejemplo. Le está diciendo a la OTAN que, bueno, que es mucha plata la que Estados Unidos está poniendo en la OTAN, que quiere que los europeos empiecen a poner plata. Ha tenido declaraciones del tipo que quiere que la guerra de Ucrania se termine rápido. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a terminar rápido? ¿O cómo va a terminar de un día para el otro? Y ahí me parece que hay mucho trascendido y todavía no hay noticias fiables, ¿no? Zelensky, por un lado, parece diciendo que él también quiere que la guerra se termine en un día. Entonces eso nos da a pensar qué está pasando, ¿no? Si la manera en que va a terminar no va a ser con Rusia, reescribiendo los límites territoriales entre Rusia y Ucrania de alguna manera. Hay que recordar también que Trump en ese sentido fue el que se retiró de Afganistán, ¿no? Así, de un día para el otro, como están diciendo ahora. O sea que la política internacional me parece que se prepara para un Trump muy, muy, muy decidido. Para nosotros, para los argentinos, la pésima noticia Trump presidente es que él es una persona que no construye multilateralismo, por decirlo suavemente. Y nosotros, como país, vamos a llamarnos de ingresos medios aún, nosotros no somos no somos hacedores de reglas o formuladores de reglas, nosotros somos tomadores de reglas en el ámbito internacional. Nosotros necesitamos al multilateralismo. Es el lugar donde mejor podemos influir para construir mejores reglas que nos permitan avanzar nuestros intereses nacionales. Entonces, para nosotros es una mala noticia Trump, porque es una mala noticia que Trump no suele ser reconocido por su aprecio a las instituciones multilaterales. En términos políticos, bueno, uno espera, por supuesto, que él se lleve bien con Bukele, Bolsonaro, Milei, y que tenga una relación difícil con Petro de Colombia o Claudia Sheinbaum de México, ¿no? Me parece que los de América Latina, los más castigados van a ser seguramente México, con toda la cuestión migratoria y también con la cuestión arancelaria y manufacturera. Pero yo creo que, digamos, algo de lo que decía Pedro, yo quisiera que reforzar esa reflexión, ¿no? Nosotros no, por supuesto, uno no puede elegir a los compañeros de ruta, se eligen en otros espacios y de otras maneras. Trump es una mala noticia por su poca, digamos, afición al multilateralismo, pero el otro problema que tenemos es Milei y la mala política internacional de Milei. O sea, uno puede tener un Trump en Estados Unidos, pero la combinación de tener una política internacional a la Trump, muy socavadora de las reglas internacionales, combinada con un presidente que hasta ahora
ha mostrado una política internacional mala, es realmente una pésima noticia para nosotros. Así que eso diría yo a grandes rasgos, una primera apreciación sobre Trump electo, porque todavía no gobierna en los Estados Unidos, y algunas ideas para empezar a conversar. Gracias, Valentina. Muchas gracias por tu presentación. Le pedimos, por favor, a Ricardo Carcioffi que tenga el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo me voy a focalizar en el posible impacto de las políticas económicas de Trump y referidos en particular a su impacto sobre Argentina. Antes de eso, una observación que tiene que ver con una pregunta que nos planteó al principio Jesús, si estamos ante, decía, una nueva era de los asuntos globales. Me parece importante la pregunta para ubicar dónde, en mi interpretación, dónde nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en una fase de la globalización que yo diría que entra en escena alrededor del 2017-2018, donde el eje de la disputa estratégica de China y Estados Unidos cobra importancia. Eso cobra importancia primero por las medidas que adopta Trump, que es el que lleva esa disputa al terreno abierto de la cuestión comercial, y luego la continúa Biden, no solo por el lado comercial, en el sentido de que mantiene casi todas, algunas las bajó, las tarifas, los aranceles que puso Trump, sino que sube en otros bienes, y lo define muy bien su secretario de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, cuando dice: nosotros queremos una competencia administrada con China, y vamos a definir áreas donde sí las vamos a acercar, donde ahí van a entrar en juego las prohibiciones, las restricciones, los aranceles y demás, y en el resto vamos a tratar de competir. Entonces, la idea era acotar esa área de conflicto, no a todo, sino a un subconjunto, y en el resto la competencia administrada. Con la diferencia, el contrapunto de Biden y Trump, es que Biden ensaya esto en la alianza con algunos de los socios tradicionales de Estados Unidos, de los tradicionales, se incorpora a otros más. En ese sentido hay una continuidad del 2017-2018 hasta hoy. Lo que vamos a ver es una nueva fase. Pasamos al punto ahora, entonces, ¿cuáles son las políticas económicas que ha enunciado, ha esbozado Trump, que pueden tener impacto acá? Y muy bien decía el título de la charla, según lo anunció, de los posibles impactos, porque lo que no sabemos es la velocidad, la magnitud, la secuencia, etcétera, que son cruciales para saber qué efecto pueden tener. Primer política, yo diría a subrayar, que ya se anunció antes, aranceles. Pero también acá pongámosla en contexto. Los aranceles de Trump del 2018 aplicaron sobre un subconjunto de productos de 380.000 millones de dólares. Eso es casi el 80% del producto de la Argentina. Ahora Trump está hablando de un 10% flat rate a todas las importaciones de las Estados Unidos. Esto significa aplicarlo sobre 3,8 trillones de dólares, o sea, pasamos a casi 8 veces el producto de la Argentina. Ese es el objetivo, más allá de subir 60% a los aranceles de China, y el otro día dijo que podían ser 25% a los aplicables a México y a Canadá, que son los socios del ex-NAFTA, ¿no? Y ahora del nuevo acuerdo reformulado por mismo Trump. Entonces, pregunta: ¿cómo va a aplicar y cómo va a secuenciar ese tipo, y cómo va a instrumentar este tipo de políticas? Es clave. Es clave por su impacto en la misma economía americana, y obviamente por lo que todo el mundo se preocupa, por las posibles respuestas
tendría que aplicar casi medidas de los años 30, de la Smoot-Harvey, Ley de Comercio de los Estados Unidos, y una de 1917, que está conocida como Trading with the Enemy, comerciando con el enemigo. Semejante tipo de instrumentos tendría que apelar para poner en práctica esto. Obviamente hay un punto que señaló muy bien Pedro, que hablaba del carácter transaccional de Trump. Y esto es muy importante. Digamos, es poco probable que lance una medida de las características con las que yo describí en esa magnitud de manera de un solo golpe e inicial. Sí puede tomar medidas iniciales para ver para empezar a medir el tipo de reacciones. Por ejemplo, dicen que ayer mantuvo una conversación maravillosa con la presidenta de México y me prometió que va a cerrar las fronteras. A las 2 horas, la presidenta de México dijo, yo no le dije que iba a cerrar las fronteras, yo le dije que íbamos a mantener el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un tema de cómo va a ser con eso. Primera cuestión, la política comercial, cómo la va a aplicar. Segundo, si va a haber respuesta de parte de los socios comerciales. Y ahí, cuando hablamos de los socios comerciales, no, cuidado con cómo pegan estas medidas en cadena, digamos. No solo por China, sino a mí me preocupa el tema de Brasil, porque lo tenemos acá como socio del Mercosur, porque dependiendo de lo que haga China, Brasil puede hacer cierto tipo de cosas también, y además porque competimos con ellos en el mercado asiático y en particular sobre China. Entonces China puede decir, mira, no te preocupes, yo le compro un poco más a ellos y menos a vos. Primera, entonces, sin duda el tema arancelario. Y el otro efecto importante, que lo decía Valentina, es el impacto dentro de Estados Unidos. Esto es el impacto en los precios. Segunda política crítica para nosotros, digamos, el tema de arquitectura financiera y comercial internacional. Subrayo y desarrollo un poquito lo que dijo Valentina en ese punto. Trump, digamos, no solo llevó, la OMC hace mucho tiempo que tiene problemas, ahora está en estado de parálisis, podría también estas mismas dificultades, dependiendo cómo se maneja en otro terreno, afectar más el funcionamiento de las otras instituciones de Bretton Woods. Me refiero al Banco Mundial, al Fondo Monetario y también afectar a las instituciones regionales. Nota al pie de página. Con Trump, hubo un cambio fundamental, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que desde su creación, allá por los fines de los principios de los 60, siempre estuvo manejado por latinoamericanos, y Trump fue el primero que puso un presidente estadounidense, que eso fue un problema de tensión y de parálisis adentro del banco. El banco es minúsculo en relación a lo que estamos diciendo, pero cuidado con el tema de la arquitectura financiera. Y contrapongo esto con Biden. Recordemos, con Biden, como respuesta a la pandemia, el Fondo Monetario hizo el aumento de derechos especiales de giro más grande de su historia. Eso fue una respuesta multilateral espectacular que quedó por allí medio olvidada, cosa que no se logró en el marco de la OMC, donde ni siquiera se pusieron de acuerdo con las patentes de las vacunas. Entonces, la cuestión de la arquitectura financiera es bien importante. En el tema, y nos puede pegar, acá se especula que, bueno, con Trump se podría conseguir facilidades para la ampliación del crédito del fondo. Es probable, eso dependerá un poco del manejo del gobierno argentino al respecto, de cómo reaccionen los otros socios que están sentados en el fondo, que también van a opinar y van a reaccionar a cómo a las otras medidas de Trump, etc. Entonces, no es trivial, pero dependerá mucho del programa argentino. Obviamente, uno debería pensar de que en cierta medida se le facilita, aunque habrá que ver quién es allí el secretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, que ese no está designado y requiere también apoyo del Congreso. Tercera política importante es toda la cuestión industrial, proteccionista por el lado industrial
de Biden, digamos, que esto tiene que ver con la famosa ley del IRA, Inflation Reduction Act, que es la que contiene todos los subsidios a la transición energética. Y él ya dijo que esto los va a desarmar. Y va a ir, y no me voy a entrar en esto porque seguramente Alejandro va a ir por ese lado. La idea es desarmar los subsidios a todo lo que es la producción de vehículos eléctricos. Ahí anda el amigo Musk, quiere ver cómo se anota en la cuestión. Y eso va a impulsar, obviamente, a los fósiles, pero también puede despertar cierto desinterés por algo que nos afecta a nosotros, que es el litio. Porque ya digo, puede hacer bajar el precio del litio, y cuidado con los proyectos de minería que tenemos ahí. Y en la parte de petróleo y gas no me meto porque eso lo va a elaborar Alejandro, pero ahí también vamos a empezar a competir en un mercado mucho más desafiante. Y unido a eso va toda la cuestión de la negociación climática internacional. Uno podría especular que ya se retiró del Acuerdo de París en el 2017, que reedite el mismo camino, y quizás uno debería interpretar el retiro de la delegación argentina en la reciente negociación como un anticipo, una especie de indicador anticipado hacia dónde, si vamos a seguir esa línea de política. Tercera o cuarta política que es importante, la mencionó, y estoy de acuerdo con lo que dijo Valentina, la cuestión fiscal, la política fiscal. Y la política fiscal está atada a algo que también señaló Pedro, que es el tema del famoso triple premio de la elección. Ganó la presidencia, ganó diputados y ganó senadores. Y con eso la especulación es que él tenga una política fiscal más expansiva, y si va a una política fiscal más expansiva, eso va a sumar presiones inflacionarias que se van a sumar a las que vienen por el lado arancelario. Ahí viene el tema, ¿qué va a hacer la FED? La FED va a mantenerse en el mandato, que es tratar de bajar la inflación, subir las tasas de interés, y ahí va a empezar una tensión podría despertar una tensión seguramente entre el gobierno federal, el manejo de la política fiscal, y la Reserva Federal. Y eso puede, dependiendo cómo se maneje, ser una fuente de inestabilidad. Por este lado macroeconómico, la tendencia es que puede haber un aumento de la inflación en Estados Unidos, puede haber un aumento de las tasas de interés y puede haber un aumento en la revaluación del dólar. Ninguna de estas noticias es buena para la Argentina. Ninguna. Y en lo arancelario tampoco, no porque nos afecte en forma directa. La vez pasada a Macri le pusieron los aranceles al aluminio y al acero. No es tanto, diría yo, los efectos directos en la relación comercial con Estados Unidos lo que nos va a afectar, sino los efectos indirectos a través de cómo le pega a los otros socios comerciales. Y cuidado, en un mundo en que va a haber cada vez menos reglas, porque esto va en ese camino, la desprotección que hay por el lado de la arquitectura ya tiene una cantidad de problemas, la gobernanza financiera y comercial internacional, y esto se va a debilitar. Entonces, voy al punto que lo adelantó, y con esto voy a cerrar, que lo adelantó Pedro. Él habló de un equilibrio complejo, ¿sí? Y eso creo que es clave. ¿Por qué? Porque hay que mantener este equilibrio, no solo en lo que se va a enturbiar muy probablemente, cuya velocidad desconocemos, en el frente comercial y también en el frente macroeconómico, y quizás con algunos commodities básicos que para nosotros son relevantes. Y nuestro comercio está dividido, digamos, nosotros estamos atravesados por conflictos geopolíticos. Buena parte de nuestras exportaciones van a los BRICS, a Brasil, a China, a la India, socios de Asia, y también a Europa y Estados Unidos, principalmente Europa. Entonces, ¿cómo se relaciona todo eso? Y cuidado con nuestro socio del norte, con Brasil, cómo se maneja en este aumento de la conflictividad que va a haber. Ahora, y cierro con este punto. Este tipo de escenarios, que no es fácil, no es sencillo, que habla de dificultades crecientes, hasta ahora no tiene registro y contravalor en el mercado financiero. Desde el 5 de noviembre hasta ahora, los índices bursátiles en Estados Unidos subieron casi 4%.
en pocos días, 3,8. Entonces, ¿por qué? La pregunta, bueno, hay varias explicaciones posibles. Primero, porque, bueno, se descomprimió la tensión que había acerca de cómo iba a ser la elección y la transición. Eso está afuera y como está respondido. Segundo, porque visualizan que hay un impacto favorable sobre la economía americana. Después, porque hay una cierta confianza al Trump transaccional. Y yo diría también cierta miopía en el sentido de que los impactos inicialmente sobre la economía americana pueden ser positivos, pueden ser relativamente favorables al principio, y eso puede durar ese primer año y medio y ser suficiente apoyo para la elección de medio término, que tiene que ver con el legado que nos decía Pedro. En consecuencia, si uno mira el paquete de políticas así en su forma integral, diría, puede ser altamente conflictivo. No creo que Trump vaya de golpe por ese camino. Va a ir midiendo esta cuestión transaccional es clave, va a buscar y medir la reacción. De paso les digo, por ejemplo, el tema no lo mencioné, pero que tiene otros impactos también, el tema inmigratorio, deportaciones e inmigración. Él habla de una deportación de 11 millones de personas. Eso es imposible de hacer, pero sí se puede acercar a 5 millones de personas en su mandato. Y eso te da como alrededor de 4,5% del empleo total de los Estados Unidos en los 5 años. Y eso va a meter presiones en el mercado de trabajo. Hay industrias que les pega de lleno todo lo que es agro en ciertos sectores de Estados Unidos y construcción. Bueno, y esa gente, esos lobbies son vocales, van a presionar. Entonces, él va a manejar eso, las deportaciones, sobre todo con México, ¿no? Va a negociar allí. En síntesis, el punto central es que uno ve que frente a este escenario es necesario un equilibrio complejo, y las manifestaciones, expresiones cotidianas que uno ve de la política, digamos, del gobierno no van en esa línea, porque alinearse de una manera estricta, tal como reza la verbalización oficial, no está amparada. No hay cuando uno pasa ítem por ítem sobre qué ventajas concretas habría de esa alineación, no están claras, al contrario. En consecuencia, se requiere un enfoque más prudente, ubicándose en ese nuevo escenario, teniendo en cuenta cómo son nuestros socios, dónde están nuestros intereses. Y además, recordemos algo, o sea, las inversiones estadounidenses en la Argentina no las va a mover ni Trump, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni nada. Las va a mover los intereses concretos que tengan. Así que bueno, cierro por ahí. Y muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante, muy interesante. Vamos a pedir, por favor, a Alejandro Eintos que nos ilustre sobre los temas energéticos y su impacto sobre nosotros. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la invitación a esta reunión. Yo voy a tratar de dar algunos lineamientos de lo que podría ser el impacto en el sector energético del nuevo gobierno de Trump. La idea es no hacer un análisis exhaustivo, sino, digamos, tratar de hacer un análisis preliminar en base a dos perspectivas. La primera, por el lado del impacto en hidrocarburos, petróleo y gas. Y el segundo, retomar un poco lo que mencionó Ricardo en relación a el impacto en relación a las políticas del cambio climático y la transición energética. En el primer aspecto, en relación al petróleo, Trump hizo una promesa muy difícil de cumplir, que es reducir el precio de la gasolina en el mercado interno el 50%. Esa promesa se sustenta en, digamos, la política del drill, baby drill, aumentar la oferta de petróleo americano en el corto plazo y generar un exceso de oferta que baje el precio. Hoy Estados Unidos, recordemos, es el principal productor de petróleo del mundo.
produce el 20% de los 100 millones de barriles de petróleo por día que se producen globalmente. Y si Estados Unidos avanza, digamos, en el corto plazo en un aumento de la producción, supongamos de 1 millón de barriles por día excedente, que es lo que, digamos, las agencias están calculando, bueno, pueden haber, digamos, dos escenarios, uno de corto plazo y un posible escenario de mediano plazo. El de corto plazo es que, digamos, ese millón de barriles excedentes que se van a aportar en el mercado, bueno, sean en algún punto tolerados por el cártel del petróleo, la OPEP más Rusia, digamos, que ajuste cantidades para darle espacio al petróleo americano. En ese escenario, y esto es lo que nos importa a nosotros, se mantendrían las proyecciones globales en relación a los niveles de precios del petróleo, que están en una banda entre 65 y 80 dólares para los próximos años. Eso es decisivo para la Argentina, porque todo el desarrollo de Vaca Muerta se estructura a partir de la generación de excedentes de producción 100% exportable. Es decir, todo barril de petróleo incremental que sale de Vaca Muerta se exporta. Eso explica las proyecciones de más de 30.000 millones de dólares de exportaciones adicionales que aportaría el sector energético en el 2030. Ahora, para que eso suceda, el precio internacional debería mantenerse estable. Un escenario alternativo es que en el mediano plazo, ese cártel, encabezado por Arabia Saudita y Rusia, decidan, bueno, no compensar más por cantidades y ejercer una suerte de purga de mercado. ¿Sucedió y ajustar por precio? ¿Sucedió esto antes? Bueno, sí, en la década del 90 tenemos que recordar que YPF se vendió a un precio del barril de 18 dólares, ¿no? En un contexto donde el mercado ajustó por precio. En ese escenario, digamos, la política de producción de vaca muerta tendría, digamos, un problema serio. Vaca muerta es competitiva en los costos de producción en un escenario de normalidad. En un escenario de precios bajos del petróleo, el no convencional, que es lo que produce la Argentina, tiene costos estructuralmente más caros que los petróleos convencionales que produce Rusia, que produce Arabia Saudita, que produce Qatar. En el caso del gas, la cuestión es distinta. Es altamente probable, como mencionó Ricardo, que Trump elimine las barreras o las limitaciones de la inflation, de la IRA, Inflation Restricting Act, a la implantación de nuevas plantas de GNL. Eso va a devolver al mercado americano a producir cantidades incrementales de GNL. Hoy Estados Unidos, de todas formas, es el principal productor mundial de gas, es el principal exportador de gas por barco mundial, ese podio lo comparte con Qatar. La remoción de las barreras para implementar nuevas plantas, digamos, está orientada principalmente a reemplazar el gas ruso en Europa. Ese es digamos, la política de Trump en relación al gas natural. Nosotros, digamos, tenemos la expectativa de comenzar a ser un jugador global de GNL. Y en ese punto, digamos, más allá de la decisión de Trump, nosotros tenemos que poner un ojo en qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en el mundo, aun cuando Estados Unidos se retiró del mercado, momentáneamente. El último informe de la Agencia Internacional de Energía nos dice que está por entrar en operación una ola de nuevas plantas de licuefacción que van a aportar al mercado el equivalente al 50% de la actual capacidad instalada. Es decir, va a haber un aporte muy grande en la oferta de gas licuado global,
equivalente al consumo que en un escenario estándar cubriría la demanda hasta el 2040. Es decir, estamos frente a un mercado de GNL sobreofertado, y en ese escenario se debería insertar el gas de vaca muerta. Un gas de vaca muerta que, para poderse vender en Europa hoy, sin esta nueva oferta de la que les estoy comentando, se está vendiendo a $8. Si hacemos el camino para atrás, esos $8 en Boca de Pozo es $1,50. El gas hoy en vaca muerta vale $3,50. Es decir, hay ganancia de competitividad, pero el camino que falta para poder ser competitivos a nivel global es largo. Entonces, digamos, en petróleo tenemos un riesgo por la política petrolera de Trump. En gas, me parece que la ventana, la famosa imagen de la ventana de gas que tiene la Argentina para colocar en el mundo el gas de vaca muerta, yo no diría que está cerrada, pero la endija es muy pequeña, ¿no? Es un mercado muy desafiante. En resumen, en gas uno diría, no miremos tanto a Trump, miremos más el mercado global, el mercado regional. El destino del gas nuestro es abastecer a Brasil, es abastecer a Chile, y no quizás en el mercado global dejarlo para una segunda etapa. El segundo aspecto, Trump y el cambio climático. Bueno, Trump afirmó en la campaña que el cambio climático es un gran engaño diseñado para dañar la competitividad económica de Estados Unidos y enriquecer a China. Es decir, no hay duda que Trump es un negacionista del cambio climático. Esto no es ninguna novedad. La novedad, creo yo, es que el retiro de Estados Unidos, el probable retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, se da en un contexto distinto al 2017, donde lo dejó a Estados Unidos quizás en una posición minoritaria en la comunidad internacional. Hoy hay países en desarrollo, principalmente China e India, que no ven con malos ojos, digamos, desacelerar la marcha del cambio climático, de la transición energética. Y eso implica reducir la velocidad del cambio de la utilización de carbón por gas. Si eso pasa, la demanda esperada del gas natural a nivel global va a ser más débil, y entonces nos encontraríamos en un escenario de una demanda débil o más débil de la esperada, con una oferta larga a nivel global, lo cual refuerza, digamos, un escenario muy difícil para el GNL y los proyectos de GNL de vaca muerta. Algo que dijo Valentina y me parece interesante: la Argentina en relación al cambio climático enfrenta un doble efecto, no solamente el efecto Trump, sino el efecto Milei. Digamos, para nosotros no es neutral que Milei tome una decisión similar a la de Trump de retirar a la Argentina del cambio climático, de los acuerdos del cambio climático y de los acuerdos de París. Digamos, nosotros, eso nos afectaría sensiblemente no solamente en nuestra inserción internacional, sino en nuestra administración del comercio, como lo explicó Ricardo, digamos, a partir de las barreras arancelarias en frontera para igualar la huella de carbono que ya hoy aplica la Unión Europea. Entonces, digamos, el mensaje sería: no nos podemos dar no podemos tener una postura negacionista del cambio climático siguiendo al gobierno de Trump. Eso tendría serias consecuencias para nuestro país. Sin embargo, y con esto cierro, la Argentina en términos de metas del cambio climático ha tenido una política, yo diría, si bien con continuidad en los últimos gobiernos, en términos de metas para alcanzar en el año 2030 reducción de gases de efecto invernadero, yo les diría que inconsistentes. Hubo una carrera entre los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto Fernández por
elevar las metas de reducción del cambio climático sin políticas públicas que sustentaran esas reducciones de metas que se autoimpone la Argentina en las contribuciones nacionales determinadas que presenta luego en las distintas conferencias de la comunidad internacional. Entonces, me parece que es una oportunidad para recalibrar esas metas de una manera realista y que nos permita una posibilidad de cumplir nuestros compromisos, siempre de una manera pragmática, pensando que somos un país cuya matriz energética depende en un 85% del gas y del petróleo. Hasta ahí llegó, Jesús. Eh, Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que muy interesante. Bueno, hemos tenido 4 presentaciones sustantivas con espesura conceptual. Queda abierta si hay algún pedido de palabra por parte de los que están en la sala virtual o eventualmente de alguno de los panelistas que quiera hacer algún comentario complementario. Sí, tengo el pedido de palabra de la diputada Lilia Puig. Adelante, Lilita. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, saludarlos y agradecer realmente las exposiciones que son muy ricas y muy útiles. Mi pregunta va direccionada con la novedad que tuvimos en los diarios de ayer y de hoy, relacionados con la visita que hará el presidente Milei a Montevideo la semana que viene, cuando se produzca el cambio de, digamos, la presidenta pro tempore que la va a tener Argentina, donde se menciona que no solamente Argentina va a insistir en la posibilidad de acuerdos bilaterales, sino que se menciona la intención del presidente de incorporarse al tratado que tiene Estados Unidos con Canadá y con México. Entonces, mi pregunta va en relación con, pensando en esto que han mencionado claramente que tanto Cacioppi como Pedro y Delich, la relación con nuestros socios, ¿no? Es decir, cómo nosotros abandonamos el Mercosur, dejamos el Mercosur, coincidimos ahora con el socio político de Trump que dice que Europa ya se terminó y consecuentemente nos embarcamos en una línea, digamos, ciega en relación con los Estados Unidos. Me gustaría un comentario sobre esta cuestión concreta, sobre si se percibe que va a haber realmente un abandono del Mercosur por parte del gobierno. No sé quién de los panelistas quiere tomar la palabra. Adelante, Ricardo, por favor. Estás muteado. Tres breves comentarios. Uno, esta posición que salió hoy y ahora la dice Milei de insistir en acuerdos bilaterales a nivel de Mercosur, ya fue llevada a un grupo de trabajo antes del triunfo de Trump en julio por la delegación argentina y fue dejada de lado allí por Brasil, digamos. O sea, este es un segundo paso o en la misma línea de los cuales ya hay antecedentes, antes de conocerse lo de la respuesta de la elección de Trump. Segunda cuestión, hoy, coincidente con esas elecciones, esas declaraciones de Milei, Yamandu Orsi dice, viaja mañana a Brasil, anticipándose a la reunión del 6 de diciembre, y dice, vamos a hablar con Lula porque Brasil es nuestra China, ¿sí? Lo cual habla de la
digamos, de cómo se está conformando ahí la cuestión a nivel de Mercosur. Y obviamente un planteo de este tipo, que ya había sido explorado también en el pasado por Montevideo, las posibilidades de acuerdos bilaterales independientes, eso llevaría formalmente para implementarlo, es una salida Argentina debería salir del Tratado de Asunción. Y eso, digamos, requiere salir del Tratado de la Asunción y empezar a negociar un acuerdo de libre comercio con el ex NAFTA, digamos, ¿no? Nada de esto es inmediato. Y la cuestión hay que tener en cuenta es que creo que es alrededor del 13-14% de nuestras exportaciones van dirigidas a Brasil. Entonces, dependiendo cómo se hace eso, Brasil podría decir, bueno, mirá, ¿por qué no te ordenás un poquito la cabeza y después hablamos de los accesos a mercado, cómo seguís entrando y demás? Entonces, el Mercosur no está bien y hay que replantearlo, pero hay formas y formas de replantearlo. Y diría yo, volviendo a esta idea de digamos, un equilibrio complejo, que precipitar las cosas en esta dimensión con Mercosur sin ver cuáles son las definiciones de política comercial de Trump y cómo reacciona Brasil, como el que decía antes, me parece como mínimo imprudente. Gracias, Ricardo. Pedro Villagra, adelante. Sí, una cosa breve, además de lo que dice Ricardo, no leí la noticia esta, incorporarse al tratado entre los tres países del norte implica negociar con los tres, por empezar. Eso puede tomar años, pero además estamos viendo justamente en este momento que ese tratado, que ya fue renegociado después de desarmar el original NAFTA, Trump ha anunciado 25% de aranceles a México, ha anunciado aranceles a Canadá, y si nosotros lo que queremos es entrar al mercado ese, que además es completamente competitivo, la inmensa mayoría de las cosas para nosotros, habrá que preguntar cuál va a ser si consiguiésemos entrar en el periodo que dure el mandato de Trump, que en 4 años esos acuerdos no son tan fáciles de hacer. ¿Cuánto nos tocaría de aranceles a nosotros? Si México y Canadá tienen los que ya se anunciaron. Y agrego algo, un dato interesante, digamos, en determinado momento Brasil, en el marco de Mercosur, quería acelerar las negociaciones con México y Argentina fue siempre reacia. Y la razón principal es la industria automotriz. México no va a entrar en un tratado con Argentina si no abrís el mercado automotriz. Te quedás sin industria automotriz, básicamente, ¿no? Ahí sí. Bueno, muy interesante. Yo quiero agradecer particularmente a los 4 panelistas que tuvimos su presentación hoy, a todos ustedes por acompañarnos, reconocer a la Fundación ALEM y a sus autoridades por llevar adelante esta iniciativa y solamente señalar una línea que es que la historia indica que la combinación de desdén, rechazo al multilateralismo y proteccionismo comercial es de las peores combinaciones en la relación entre las naciones. Así que es un motivo de preocupación y yo creo que las presentaciones que hoy tuvimos señalan con claridad y precisión los tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que yo quiero agradecerles a todos. Buenas tardes. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a Chao. todos. Hasta luego. Los esperamos Muchas el gracias, próximo buenas tardes a todos. jueves Chao. en la charla de salud de las provincias gobernadas por el radicalismo, con todos los ministros. Muchas gracias. ¿Salud de las provincias o temas de salud? Temas de salud a cargo de las gestiones radicales de las provincias. No hablemos de la salud de las provincias gobernadas por el radicalismo. Me dejó Son preocupado. las que mejor salud tienen. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.